Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando se encuentren bien en sus hogares. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir la palabra de Dios el día de hoy. Hoy lunes 6 de abril. La cita bíblica es Marcos capítulo 11, versículos 15 al 25. Nos habla acerca de la oración. Y nos dice la palabra de Dios: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, nos habla este pasaje acerca de que Jesús entraba a la casa de Dios, al templo, y dice que él sentía un celo, sentía un coraje, una tristeza al ver que los que iban a ofrecer sacrificio y los que vendían cosas para presentar sacrificio, dice que habían hecho de su casa una cueva de ladrones. No estaba la intención de presentar un sacrificio a Dios. No estaba en su corazón el presentar a Dios algún sacrificio para que sus pecados fueran perdonados, sino que ellos ya habían hecho de su casa una cueva, un negocio que beneficiaría a sus propias vidas. Dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabemos que nuestra vida también es un templo del Dios vivo. Sabemos que también nosotros debemos de presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Y también debe de ser nuestro corazón un lugar de adoración a Dios. Nosotros nos podemos acercar a Dios, que nos habla en este pasaje acerca de la oración. En el momento en que nosotros querramos, podemos acercarnos a Dios. Es un privilegio, ahora lo podemos ver, hermanos, que hoy no podemos asistir a la casa de Dios, que hoy quisiéramos estar en la casa de Dios, pero por este motivo que vemos que estamos pasando por estos días, sabemos que es una bendición poder estar en la casa de Dios y poder ir y alabar su nombre, hermanos. Veamos esa bendición que tenemos. Nos habla también el pasaje que todo dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Nosotros, al acercarnos a Dios a través de la oración, cuando le pedimos algo, debemos de acercarnos a Dios confiando en que Él hará lo que nosotros le pedimos si oramos con fe y si es la voluntad de Dios. Pero también nos dice que cuando nosotros estemos orando, debemos de perdonar. La oración puede tener un obstáculo si nosotros no perdonamos. Si en nuestro corazón hay algo contra nuestro hermano, dice: si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. A veces tomamos muy en cuenta lo que nos hacen, el daño que nos hacen, o nos hacen alguna herida o alguna situación. Pero dice la palabra de Dios que para que nosotros también seamos perdonados, debemos de perdonar a los demás. El valor de un lugar depende de su uso o de su propósito. Y aquí podemos darnos cuenta que ya el templo había perdido el propósito para el cual había sido creado. Ya se había convertido en una cueva de ladrones, se había convertido el patio de los gentiles en un corral prácticamente, donde se vendía ganado, donde los cambistas hacían negocio al hacer el intercambio de monedas para poder darle uso. Podemos ver que la intención del corazón ya no era de santidad y de gracia, sino que ellos ya tenían inmundicia, tenían corrupción en sus corazones. La oración es una conversación a diaria con Dios. No es una conversación de domingo a domingo, de domingo martes, de domingo martes jueves, sino es una conversación a diaria con nuestro Dios. Nosotros somos ese instrumento que Dios ha puesto para que podamos llegar ahora a cada uno de ustedes por este medio.
También es un tiempo de reflexión ante esta situación que estamos viviendo. Debemos de reflexionar, son tiempos de oportunidades, son tiempos de cambio, que tu casa, que mi casa se conviertan en ese altar de adoración a nuestro Dios. En el versículo 24 podemos ver que la palabra de Dios nos dice: todo lo que pidas orando y creyéndolo, lo recibiréis y os vendrá. Y en esta tarde te quiero preguntar, ¿qué quieres tú pedir? Que termine este periodo de pandemia y que regresemos a la normalidad sin haber tenido ningún cambio. Que tu hogar y mi hogar hoy se conviertan en ese altar de adoración a Dios. Que nos podamos decir que somos ese templo del Espíritu Santo que Él desea que cada uno de nosotros seamos. Dios te siga bendiciendo, hermano. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.